El deporte más practicado de Venezuela tiene su programa oficial. Lo estás viendo y se llama Futsal TV. RS21 Pro. RS21 Pro. 10 años. You can fly. Él es Roberto y es un héroe. Salvó a su compañía de una catástrofe. Solo usó su dedo, su oreja y llamó al grupo Atahualpa, que le dio soluciones al ritmo de sus necesidades. Grupo Atahualpa, para héroes de escritorio. Guerrero del Lago. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡De Guerrero del Lago! Gran jugada del equipo zuliano que finaliza con una definición impecable. Somos campeones porque siempre ganamos. ¿Y quiénes somos? Guerreros del Lago. El cantante zuliano de música urbana Little Big ha grabado un tema dedicado al equipo Guerreros del Lago. Una letra simpática y una melodía pegajosa le auguran un gran éxito. El Zulia está latente, la barra más caliente que siempre está presente. Yo sé que no les gusta y que les causa molestia cuando se enfrentan con los hijos de la bestia. Y es que solo ver nuestros currículos, en la cancha hacen el ridículo. Se quedan paralizados con nuestra jugada y se espantan cuando escuchan a nuestra fanaticada. Hoy Futsal TV te trae un fragmento de esta canción que pinta para convertirse en todo un nuevo himno del Zulia. Frente a la pelota el jugador zuliano le va a pegar de pierna derecha. La pelota se metió en el arco y eso es un gol de Guerrero del Lago. Somos campeones porque siempre ganamos. ¿Y quiénes somos? Guerreros del Lago. Se siente mi gente, el Zulia está latente, la barra más caliente que siempre está presente. Somos campeones porque siempre ganamos. ¿Y quiénes somos? Guerreros del Lago. Se siente mi gente, el Zulia está latente, la barra más caliente que siempre está presente. Somos campeones porque siempre ganamos. Hey, Guerreros del Lago y Little Big en la casa con los hijos de la bestia. ¿Qué te pasa? Hey, somos campeones porque siempre ganamos. El Zulia está presente, mi gente. Mano arriba, sí. Tan luchadores como tú. Trujillanos, trujillanos. Continuando con la pretemporada del Trujillano Futsal, ahora a 2.800 metros sobre el nivel del mar en la población de Pueblo Llano, Estado Mérida. Trujillanos Futsal Club cerró su quinta semana de pretemporada y lo hizo a lo grande tras alzarse con el cuadrangular disputado en Pueblo Llano, Estado Mérida, desde el 26 al 28 de junio. El aurimarrón se adaptó a la altura de unos 2.800 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 10 grados centígrados que no fueron impedimento para alzarse con la competición en la que participaron Pueblo Llano Futsal Club, Atlético Los Andes y la selección sub-20 del Estado Mérida. Una enorme receptividad fue la que brindó la organización del cuadrangular en Pueblo Llano, así lo dijo el presidente del Trujillano Futsal Club, Nicolás Suárez, quien aprovechó el espacio para agradecer a Ender Gil, director del Instituto Autónomo del Deporte en Pueblo Llano. El aurimarrón pactó a 4 tantos en su primer partido ante Atlético Los Andes. Todo parecía complicarse para los nuestros, aunque se reivindicaron en el segundo compromiso, que terminaron goleando a la selección sub-20 de Mérida 7 tantos por 0. Asimismo, Trujillano cerró su gira por el Estado Mérida, goleando a Pueblo Llano Futsal 6 goles por 2. Edison El Choco Mendoza, el juvenil nativo de Betijoque, se convirtió en la figura goleadora del cuadrangular tras marcar 4 tantos en 3 partidos. Además, Roberto Tico García, Fran el Ruso Villegas, Pedro La Serpiente Villegas, Humberto El Tic Moreno y David Poti Villegas mostraron su gran nivel y todo esto indica que los experimentados harán una excelente temporada en la 5ª edición del Torneo Superior de Futsal que arranca este 11 de junio en Valera. Por otra parte, Creudi Salas marcó un bonito gol tras una jugada colectiva de pierna zurda para guardar un elegante tanto y mostrar un rendimiento considerable en su gira por las alturas. Con un Pedro Villegas recuperado, un César Bielma en su mejor nivel y una camada de juveniles que están respondiendo, el Trujillano Futsal muestra su mejor cara para este inicio de temporada en el que los de la montaña esperan alzarse con el bicampeonato.
El trabajo realizado permite enfocarse en el planteamiento técnico y táctico del equipo, así como también la preparación física a diferentes climas, lo que nos permitirá rendir al máximo en esta cita que comienza el 11 de julio. Reportó para ustedes Ángel Valero. El torneo superior viene recargado en sus redes sociales. Su cuenta en Instagram, @torneofutsalfbf. En Twitter, la misma nomenclatura, @torneofutsalfbf. Su perfil en Facebook lo puedes ubicar colocando Torneo Superior Futsal. Está para breve el relanzamiento de su página web oficial. En Importadora Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora. Promotor, empresario, emprendedor deportivo, Tecnosport te ofrece asesoría profesional para la ejecución de tu proyecto deportivo, superficie acrílica de bajo costo y alta durabilidad, canchas de grama artificial, complejos deportivos, diseño, construcción, instalación y mantenimiento. Tecnosports, tecnología deportiva.